Hola cinéfilos y cinéfilas, bienvenidos al canal. En esta ocasión vamos a empezar con una nueva serie, la saga de Rocky. Rocky se compone de 8 películas, estrenadas entre 1976 y 2018. Y en este vídeo vamos a empezar con la primera película. Ponte cómodo porque empieza Datos Cine. La película se estrenó en 1976 y fue dirigida por John Avildsen, escrita y protagonizada por Sylvester Stallone, también protagonizada por Talia Shire, Bart Young, Carl Weathers y Burgess Meredith, y la banda sonora fue compuesta por Bill Conti y fue filmada en 28 días. Rocky Balboa es un boxeador desconocido a quien se le ofrece la posibilidad de pelear por el título mundial de los pesos pesados. Con una gran fuerza de voluntad, Rocky se prepara para el combate y también para los cambios que acabarán produciéndose en su vida. Bien amigos, hasta aquí la trama de la película. Ahora vamos a contar algunos datos curiosos. Stallone escribió el guión en 3 días y medio, después de ver el combate de boxeo mundial de peso pesado entre Mohamed Ali y Chad Wendler en 1975. Modificó tantas veces el guión original que se calcula que solo conservó un 10%. A la productora United Artists le gustó el guión y le ofrecieron $350.000 por los derechos, pero Stallone, aunque estaba mal económicamente, apenas tenía $100 en el banco, se negó a venderlo salvo que lo protagonizara él. En un principio, los productores querían como protagonista a Robert Redford, Ryan O'Neal, Burt Reynolds o James Caan, y aceptaron a Stallone, pero con una condición, que redujera el presupuesto de $2 a $1 millón. Butkus, su mascota en la película, era su perro en la vida real, y debido a su escasa economía, tuvo que venderlo por $40, porque no podía alimentarlo. Cuando Stallone consiguió dinero por la venta del guión, lo recuperó, por la escalofriante cifra de $15.000. En los créditos de la película aparece como Butkus Stallone. El director John Avildsen afirmó que las escenas del film que se rodaron en los exteriores de Filadelfia se rodaron sin ningún permiso, ni equipo, ni extras, por el bajo presupuesto que tenían. Las escenas en las que Rocky interactúa con el frutero, en el mercado o en el barco son espontáneas e improvisadas, como la escena en la que le lanzan una naranja. Por otro lado, comentaros que la película tiene más escenas que se improvisaron por falta de presupuesto o espontaneidad de sus protagonistas, y una de las más sorprendentes es el emotivo monólogo que improvisó Stallone cuando rechaza la ayuda del entrenador Mickey. Y también, debido al bajo presupuesto, tuvieron que usar su propia ropa. El sistema de filmación Steadicam fue creado por Garrett Browns. Es un estabilizador de cámara, compuesto por un brazo vertical que se conecta a la cámara con un soporte. Garrett Browns hizo publicidad de este dispositivo, haciendo un vídeo que hizo con su novia, subiendo las escaleras del Museo de Arte de Filadelfia. Y le gustó tanto al director que lo contrató y le preguntó que dónde estaban esas escaleras, y las incluyó en la película. Y la escena de Rocky conquistando los escalones se convirtió en una de las escenas más recordadas y populares de la película. A los escalones se les denomina hoy en día los escalones de Rocky, un lugar muy visitado por los turistas que van a Filadelfia, y este sistema fue utilizado por primera vez en una película. También comentaros que la primera escena en la que Rocky sube las escaleras con dificultad y la segunda escena en la que sube con éxito se grabaron el mismo día, con pocas horas de diferencia. La escena de pista de hielo estaba planificada con 300 extras, pero debido al escaso presupuesto solo podían pagar a uno, y se rodó vacío, sin extras. Irónicamente, es una de las escenas más tiernas y recordadas de la película. En la escena en la que golpea a Rocky la carne, Stallone se hizo heridas en los nudillos por golpear la carne demasiado fuerte. También comentaros que Stallone quería a Harvey Keitel para el papel de Paulie, pero de nuevo el bajo presupuesto y el buen momento de fama de Keitel impidieron que el actor tomara el papel. El papel al final recayó en Bart Young. También deciros que para el papel de Adria cogieron a Talia Shire, hermana del director Francis Ford Coppola, pero en el casting estuvieron nombres como Susan Sarandon, Cheers o Carrie Snowes. Una de las mejores escenas que le gusta a Stallone es cuando se besa con Adria. Esta estaba con gripe y no quería contagiar a Stallone, por eso su actuación salió con esa dulzura y timidez. Al final Stallone fue contagiado de gripe. También deciros que Frank Stallone, hermano de Sylvester, aparece como un cantante callejero, y la foto en el espejo que sale Rocky de niño es una foto real de Stallone. Durante el casting de Carl Weathers, el actor hizo sparring con Sylvester. Carl se calentó y golpeó en la cara a Stallone. Este le dijo que se calmara, que solo es una prueba, y Carl le replicó que si se pusiera delante de un actor real y no un sustituto lo haría mucho mejor. A Stallone le gustó el espíritu de Carl y le contrató por esa confusión. La banda sonora en esta película es muy importante. En el entrenamiento que realiza Rocky se puso de fondo la canción Gonna Fly Now y se volvió un tema inconfundible de Rocky, siendo el número 1 en las listas musicales de la época. También deciros
deciros que la personalidad de Apolo fue copiada de Mohamed Ali. En la escena en la que Rocky se queja porque en el cartel de la pelea estaban cambiados los colores de su pantalón, fue un error de producción, y debido a que no pudieron cambiarlo por falta de tiempo o dinero, agregaron la escena a la película. También ocurrió con el tamaño de su bata, que la compraron demasiado grande. También deciros que usaron imágenes del público de otras peleas para que pareciera que estuviera lleno el evento. Y Joe Frazier, boxeador profesional, hizo un cameo de sí mismo en la película. El referí y los comentaristas son interpretados por profesionales reales, y el hombre encargado de tocar la campana es Frank Stallone, el padre de Sylvester. En la ceremonia de los Oscars, cuando Stallone presentaba, Mohamed Ali apareció por sorpresa, acusando a Stallone de haberle robado su historia, diciendo: "Yo soy el verdadero Apollo Creed, vi la película, me robaste el guión, muéstrame lo que puedes hacer". Fue una broma del boxeador hacia el actor. Y en 2003, Chuck Wepner, boxeador que luchó contra Mohamed Ali, demandó a Stallone por la similitud de su pelea con la de la película. Stallone llegó a un acuerdo económico con el boxeador. La película Rocky fue muy bien recibida por el público y crítica cuando se estrenó en 1976 y fue nominada a 10 Oscars, ganando 3: mejor película, mejor director y mejor montaje. Y fue la primera película deportiva en ganar el Oscar a la mejor película. Con un presupuesto de poco más de $1 millón, tuvo una recaudación de $225 millones. Debido a este gran éxito, hasta el momento hay 7 secuelas. También deciros que el Gremio de Directores de América concedió a Rocky su premio anual por ser la mejor película de 1976. En 2006, el Gremio de Guionistas de Estados Unidos colocó el guión original de Sylvester Stallone como el número 78 de los mejores guiones de la historia, y ese mismo año fue seleccionada para su conservación en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos por ser cultural, histórica y estéticamente significativa. Rocky es considerada una de las mejores películas sobre deportes, siendo la segunda tras Toro Salvaje en el American Film Institute en 2008. En 2010, Stallone fue elegido para el Salón de la Fama del Boxeo, ya que Rocky contribuyó a la difusión de este deporte en todo el mundo.